Isaías 3, verso 16 en adelante. Dios le habla a Sión. Dios nos dice, la hermosa Sión es altanera. Cuando Dios le habla a la iglesia, cuando Dios le habla a su iglesia, según el comportamiento del hombre, según la esencia que éste manifieste, que éste revele, es el espíritu que este ser humano carga, porta. El hombre automáticamente, cuando Dios le habla, conoce que Dios le está hablando a él. Sea que Dios le hable a Judá, a Jerusalén, a Israel. El hombre siempre entiende cuando Dios le habla. Dios nos muestra y Dios nos revela qué pasó con Israel. Dios le puede estarle hablando tanto a aquel pueblo que no quiere al Señor, aquel pueblo que se alejó de Dios y se fue tras el espíritu del rey Jeroboam. Estos pueden entender cuando Dios les habla. Y el pueblo puede ver cuando Dios le habla a el Israel que se alejó de Dios. El pueblo puede entender cuando Dios le habla a el Israel que sigue a Dios. El hombre puede entender cuando Dios le habla. Es porque el espíritu recibe la palabra de Dios en el espíritu. En este caso, Dios le está hablando a Sión. Dios le habla a la iglesia, a Jerusalén. Dios le dice, Sión, eres altanera. Eres altanera. Sión estira su elegante cuello y coquetea con los ojos. Sión, nos dice la palabra del Señor, coquetea con los ojos. Dios le está hablando al espíritu de esta iglesia, al espíritu de todo aquel ser humano que lo porta, que tiene este comportamiento. Dios le habla a un espíritu orgulloso. Dios le habla, lo voy a volver a repetir, a un espíritu orgulloso. Dios le habla a aquella iglesia, a aquel hombre que levanta su cuello y camina con orgullo. Dios le dice, coqueteas con tus ojos. Dios le habla a un espíritu coqueto. La iglesia de Dios no está llamada a tener esta manifestación. Caminas con pasos delicados, dice el Señor, haciendo sonar los brazales de sus tobillos. Haciendo sonar los brazales de sus tobillos. Significado para brazales. Estos objetos se identifican como parte de los adornos que Dios quitará de los pecadores. Dios nos está hablando de brazaletes que se ponen las mujeres. Brazaletes que se ponen las mujeres, puede que se lo pongan en las manos, pero estos brazaletes de los cuales la palabra nos habla son brazales de aquellos que se ponen en los pies. Dios nos está hablando de brazaletes. Caminan con pasos delicados, haciendo sonar sus brazales. En otras culturas,
estas pulseras en los pies tenían significado o tenían el significado o un significado religioso, un significado espiritual. Estas se utilizan para simbolizar el estado civil o la riqueza. O sea, estos brazaletes en otros lugares se utilizan en otras culturas para identificar el estado civil de una persona o para identificar su nivel económico, su riqueza. Dios dice que de esta manera se comporta Sión de una manera coqueta. Es porque carga con cosas que ya Dios de antemano le había dicho que no podía usar, porque le iban a dañar su corazón. Por eso el Señor le mandará costras a su cabeza, nos dice la palabra. Por esto el Señor le mandará costras a su cabeza. El Señor dejará calva a la hermosa Sión. Yo voy a tocar un punto. Dios dice que va a mandar costras a su cabeza. Dios dice que va a dejar calva a Sión. Cuando Dios le habla a la iglesia, Dios tanto le puede estar hablando al hombre y Dios tanto le puede estar hablando a aquella casa a la cual Dios le entregó a un sumo sacerdote, quise decir, donde llega al pueblo del Señor, donde van los ministerios. Dios va a enviar costra a la cabeza. Dios es claro a través de su palabra y las va a dejar calvas. La mujer llamada por Dios a trabajar en su obra, el pueblo de Dios, no puede utilizar extensiones. No puede ponerse extensiones en su cabello. Dios va a mandar costra a sus cabezas y las va a dejar calvas. Nadie que trabaja para Dios, nadie que le sirve al Señor puede tener un comportamiento que viene del mundo. Dios le dice a la mujer que se libre de todos estos peinados ostentosos. Dios dice, en aquel día del juicio, el Señor despojará de todo lo que la embellece. Dios nos muestra y Dios nos revela cosas en las cuales la mujer puso su corazón, cosas en las cuales la mujer puso su corazón cuando miró al mundo. El enemigo le presentó estos frutos y le hizo ver, le hizo entender, le hizo creer que con todo esto la mujer se veía hermosa. Todo lo que Satanás le ofrece al hombre, él se lo ofrece con una intención. Satanás se lo ofrece con la intención de distraerlo, con la intención de separar el corazón de este del Señor, con la intención de que este ser humano de una vida espiritual caiga en una vida carnal. Dios dice que en aquel día del juicio, todo lo que el hombre practica, que le ofreció el mundo, Dios dice que todo esto va a ser derribado. En aquel día del juicio, el Señor despojará de todo lo que la embellece. Adornos,
diademas. Las diademas espiritualmente vienen a destruir a la mujer. La diadema tiene un simbolismo de corona. Espiritualmente, cuando la mujer peca, cuando la mujer no obedece a Dios, cuando la mujer miente, cuando la mujer anda bajo pecado, en desobediencia, y usa una diadema, se pone diademas, porque ha sentido en su corazón ponerse una diadema, esta le está mostrando al mundo espiritual que reina para él. Lo voy a volver a repetir, esta le muestra al mundo espiritual que reina para Satanás. La diadema es un simbolismo de reinado, de corona en el mundo espiritual. Dios dice que Él le va a quitar a la mujer todo lo que según estas creen que la embellece. Todo lo que la embellece, Dios se lo va a quitar. Los adornos, los collares, las diademas. Las diademas, los collares con forma de luna. Lo voy a volver a repetir. Dios va a quitar de la mujer los adornos, las diademas, los collares con forma de luna creciente. Dios nos muestra y Dios nos revela aún el simbolismo de la luna. Cuando la mujer toma cualquier cosa que tenga dibujo de luna creciente, la mujer está adorando a Satanás. Por esto Dios nos dice que se lo va a quitar. Todos estos adornos. El adorno en forma de luna. Dios nos dice claramente lo que simboliza. Estos son símbolos de los gobernantes y líderes terrenales de diversos rangos. Dios nos está hablando de espíritus de demonios. Dios nos está hablando de espíritus de demonios. Cuando la mujer se pone ropa de luna, ropa que tenga estos dibujos, que tenga la luna, que tenga el sol, que tenga las estrellas. Cuando la mujer se pone sortijas, pulseras. Cuando la mujer se pone collares que tenga la luna en forma creciente. La luna, sea como se la ponga, estos son gobernantes que Dios derribó. Son líderes gobernantes terrenales de diversos rangos. Son espíritus de demonios que Dios derribó. Dios prohíbe que se adoren. ¿Quién adora? Es el espíritu del hombre. Cuando la mujer ve estos objetos, cuando estos objetos le agradan a la mujer, cuando la mujer camina a comprarlos, humanamente a la mujer le gusta, pero espiritualmente su espíritu adora lo que humanamente le gustó. Para Dios esto es idolatría. Dios dice que va a quitar todo esto de Sión. La luna en forma creciente, los aretes, pulseras, velos, pañuelos, brazaletes para el tobillo, las fajas. Dios dice que le va a quitar las fajas a las mujeres. Dios dice que le va a quitar la faja a la mujer. Todos sabemos lo que hace una faja. Nada
de lo que el enemigo de las almas, lo voy a volver a repetir. Cuando el enemigo de las almas pone un pensamiento o un deseo en el corazón del hombre, él lo pone para destruirlo. El hombre es destruido si ejecuta lo que llegó a su mente. La única intención de Satanás cuando ofrece al hombre, cuando pone algún deseo en el hombre, luego de que el hombre mira al mundo, para el hombre tener un deseo, él tiene que ver primero el fruto y luego desearlo. Todo lo que el enemigo le ofrece al hombre, lo ofrece para destruirlo, para separarlo de Dios. Dios nos muestra a través de su palabra qué viene de él y qué no. Claramente, lo que es de la carne, carne es. Lo que es de la carne, viene de la carne, le pertenece a Satanás. Y lo que viene del Espíritu le pertenece al Señor. Sencillamente, la palabra del Señor es la única que viene del Espíritu. Ella es la única, es el único libro que le puede decir al hombre lo que puede hacer y lo que no. Para que una casa y un altar trabaje según Dios le dice al hombre, aquí tiene que trabajar el cuerpo de Cristo y los ministerios de Dios. Inmediatamente el hombre toma posesión de la obra del Señor, el espíritu de Satanás comienza a dirigir este ministerio. Es visible cuando Satanás lo dirige, porque nada se hace y se prepara conforme al Señor. Para estos tiempos de apostasía es visible cómo el hombre toma el altar de Dios, como si este altar fuera de él. Como la casa de Dios no es respetada. Sus objetos santos son echados por tierra. La sangre de Cristo es pisoteada. El altar de Dios no es para ídolos, no es para idolatrar. El altar le pertenece a Dios. El altar no es del hombre. El altar no es del pastor, no es del profeta. El altar no es del sumo sacerdote. El altar no es de ningún ministerio. Ahora voy a tocar un punto. Sí, el sumo sacerdote trabaja en el altar. Él es el único que está permitido. Fue porque Dios lo separó, lo limpió para esto. Los levitas, aunque no todos, los que vienen de la tribu de Leví, Dios les dio una autoridad con un cuidado que estos tienen que tener para trabajar con los objetos santos del Señor. Es visible como la apostasía ha acabado con el pueblo, con los ministerios que le pertenecen al Señor. Dios dice que Él va a derribar todo esto. Dios dice que Él va a derribar todo esto. Él va a limpiar a la mujer. El orgullo de Sión va a caer. Dios no envió a la mujer a tener este comportamiento. Cuando Satanás le ofrece al hombre, cuando Satanás le ofrece a la mujer es para destruirlo. Es para destruir al hombre y para destruir a la mujer. Dios dice que en aquel día del juicio el Señor despojará de todo lo que embellece a la mujer, como los adornos, las diademas, los collares con forma de luna,
los collares con forma de luna creciente. Todo esto viene de Satanás. Todo esto son seres que Dios derribó. Todo esto son gobernantes y líderes terrenales de diversos rangos. O sea, el sol y la luna, las estrellas son símbolos de gobernantes. Humanamente el hombre no lo ve de esta manera, pero espiritualmente se puede visualizar cuando el hombre vive en el espíritu. Acabaré con los aretes, las pulseras, los velos, los pañuelos, dice el Señor. Los brazaletes para los tobillos. Acabaré con las fajas, con los perfumes, dice el Señor. Dijes, anillos y joyas. Acabaré con los dijes, anillos y joyas. Con los vestidos de fiestas, dice el Señor. Voy a acabar con las túnicas, con los mantos, con los bolsos, con los espejos. Voy a acabar con las ropas de lino de alta calidad. Voy a acabar con las ropas de lino de alta calidad, dice el Señor. Con los adornos para la cabeza y con las mantillas. En lugar de oler dulce, a perfume, apestará la mujer. En lugar de la mujer oler a dulce perfume, va a apestar, dice el Señor. Usarán una soga como faja. La mujer, dice el Señor, usará una soga como faja. Y su elegante cabello se le caerá. La mujer que trabaja para Dios no está llamada a ponerse extensiones. No está llamada a andar enfajada, creando y formando una cinturita para llamar la atención del hombre, para llamar la atención de los ministerios. A esto se refiere el Señor. Dios nos dice que en vez de oler a perfume dulce, esta va a apestar en el día del juicio. En vez de usar una faja, Dios dice que va a usar una soga. Se va a tener que poner una soga como faja. Y su elegante cabello se le va a caer. Su elegante cabello se le caerá. Usará tela áspera en lugar de vestidos costosos. Y la vergüenza reemplazará su belleza. La vergüenza va a reemplazar su belleza. Dios no llamó a la mujer a tener un comportamiento mundano en su casa. Dios tiene todo lo que necesita aquel ministerio que Él llama a trabajar en su obra a través de su palabra. Dios es quien envía, Dios es quien dirige, Dios es quien dice lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer. Dios va a cortar con todo lo que el hombre ha planteado que se tiene que hacer en la obra del Señor. Dios no ha mandado a ningún hombre a poner reglas en su casa. Dios no mandó a ninguna mujer a decir lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer en la casa de Dios, en el altar de Dios y con sus ministerios. Esto es una serpiente.